Y buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Apocalipsis. Hoy también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí reunidos para poder aprender más de lo que dice en el libro Apocalipsis. Sí, hoy estamos llegando ya, número 76, ¿verdad? De la prédica para poder compartir más la palabra. Sí, entonces espero que todos interesados de oír la palabra con el libro Apocalipsis, que lleguen, ¿verdad? A tiempo para que estemos juntos compartiendo la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Ahora estamos, Señor, en el tiempo tan cercano con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los siglos. Pero en el medio de toda esta situación tan clara de señal del final del tiempo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos permite que aprendamos a la palabra de Dios. Más que todo, Señor, nos salvó una vez para siempre, para que podamos estar sellados con el Espíritu Santo, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para gozarnos juntamente con Cristo. Y también, Señor, estamos caminando, compartiendo este evangelio de amor de Cristo, que tiene poder y autoridad para salvar a todo quien creen. Y realmente, Señor, que nos permita que estemos bien pendientes y activos en compartir esa bendición del evangelio verdadero de Cristo. Hoy aquí estamos, Señor, para aprender más con el libro Apocalipsis sobre la cena de las bodas del Cordero. Enséñanos, Señor, con su Espíritu Santo, conforme a la Escritura, para poder llegar a ver más revelación de nuestro Dios y que tengamos mayor conocimiento y fe y esperanza en Cristo más y más. Y bendiga, Señor, si está alguno no renacido escuchando con nosotros con el libro Apocalipsis, va a ayudarlo para que ellos puedan llegar a ser salvos y también que puedan oír el seminario bíblico de evangelización que tenemos guardado bastante en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, para que puedan llegar a conocer la verdad y sean salvos antes que sea muy tarde, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y estamos aquí de nuevo. Enséñanos, Señor, por favor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 y 10. El Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 y 10, así yo leo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sí, hasta aquí. Sí, esta parte, ¿verdad? Donde se hablan en este texto donde leímos, realmente importantísimo, ¿verdad? Porque aquí ya se menciona sobre la cena de las bodas del Cordero. Sí. Y invitado, uno siendo invitado a la cena de las bodas del Cordero, sí, realmente sería excelente, ¿verdad? Los que son ya invitados a la cena de las bodas del Cordero, no como espectaculador o mirador o
invitado como participante de unas bodas, sino ellos mismos son, ¿verdad?, protagonistas de esas bodas juntamente con el Cordero. El Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Cristo va a ser el novio y la iglesia santa de Cristo va a ser la novia de Cristo, Jesús, ¿verdad? Por eso constantemente en la Biblia se manifiesta la iglesia como la novia de Cristo, como esposa de Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo es el esposo y su novia o su esposa es la iglesia, se encuentran, ¿verdad?, a la cena de las bodas del Cordero, no aquí en la tierra, sino sobre la nube, en el aire, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos los justos arrebatados y resucitados, estando muertos físicamente desde Adán hasta el momento que haya el rapto de la iglesia, ¿verdad? Todos justos muertos físicamente, ¿verdad? Serán resucitados y luego los que estamos vivos aquí seremos arrebatados a recibir a Cristo, dice, ¿verdad? Ahí se va a formar esa cena de las bodas del Cordero, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis capítulo 19 está hablando muy claramente, ¿verdad?, sobre toda panorama que está pasando en el cielo, ¿verdad? Mientras que está pasando y en la tierra y en el mar, ¿verdad? Gran destrucción, ¿verdad? Por causa de gran maldad y violencia y también con gran rebeldía contra Dios, ¿verdad? Todos moradores en la tierra y en el mar serán bien castigados y destruidos y bien, ¿verdad?, y incendidos más bien por medio del fuego. Por eso mientras que se destruye la tierra y el mar, y juntamente con todos los, ¿verdad?, moradores que son pecadores, y en el cielo, ¿verdad?, se va a pasar una panorama tan hermosa y gloriosa, ¿verdad? Entre todas las adoraciones y alabanza para Cristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Juntamente con todos los ángeles que vendrán, juntamente con Cristo y todos los justos resucitados y arrebatados. Por eso ahí se hace asamblea general de todos los santos y justos, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Por eso los que son salvos, renacidos y resucitados y arrebatados, siendo miembro de la iglesia, la cual es el cuerpo santo de Cristo, y también, ¿verdad?, absolutamente como la novia de Cristo, va a participar, ¿verdad? Todos miembros de la iglesia como la novia de Cristo van a participar a la cena de las bodas del Cordero. Tan glorioso, tan hermoso va a ser, ¿verdad? Ahí ningún pecador se va a encontrar, ningún, ¿verdad?, rebelde o desobediente que no son renacidos, ¿verdad?, se van a encontrar. Solamente puramente los santos justos, lavados por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y se encuentran sentados a la cena de las bodas del Cordero de Dios, ¿verdad? Los ángeles, ¿en qué lugar van a estar? Ellos son mensajeros, ellos son sirvientes, ellos son, ¿verdad?, y cumplidor de toda la palabra y mandato y la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces los ángeles no van a sentar a la cena de las bodas del Cordero, solamente los justos renacidos, nueva criatura, hijo de Dios, heredero de Dios únicamente. Sigue siendo, ¿verdad?, los ángeles como sirvientes, ¿verdad? Sirvientes. Y alrededor de Cristo Jesús y la iglesia. Alrededor de Jesucristo y la novia de Cristo, todos los santos justos estarán ahí, ¿verdad? Como tal, son sirvientes, ¿verdad? Ellos no son participantes como la novia de Cristo, nunca. Por eso los ángeles son inferiores que los hijos verdaderos de Dios, ¿verdad? Por eso este punto, y hoy también poquito, vamos a profundizar sobre el puesto de ángeles y función de ángeles y, ¿verdad?, el propósito de ángeles, ¿verdad?, hecho por Dios. Realmente este punto también, si poquito, vamos a tomar
al posterior tiempo de hoy, ¿verdad? Pues ahora primero vamos a enfocar con la cena de las bodas del Cordero. Primero, ¿quiénes son participantes de la cena de las bodas del Cordero? Únicamente los santos, únicamente los justos, que son participantes del Evangelio por la fe. Sí, Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 hablan, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Siendo justo por la justicia de Dios por medio de la fe. Si ellos son participantes de la cena de las bodas del Cordero, los que son o los que pertenecen a la obra de la ley para ser justificados no pueden ser participantes. Los que creen, ¿verdad?, mucha doctrina errónica y falsa, ¿verdad?, teniendo fe fraudulenta, una fe falsa, una fe errónica, entonces realmente ellos no pueden llegar. Y esa gloria con la cena de las bodas del Cordero jamás, ¿verdad? Por eso realmente bienaventurados, dice, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque ya ellos son victoriosos, ellos son bendecidos, ellos son herederos del reino de Dios, ellos son los que van a estar juntamente con Cristo eternamente, ¿verdad? Esa felicidad ya nunca se va a acabar. Esa victoria se va a continuar por toda la eternidad por Cristo, juntamente con Cristo. Y ese gozo y alegría y paz siempre se van a profundizar entre todos los participantes de la gloria de la cena, de las bodas del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, siendo renacido, santificado, justificado, salvo de todos los pecados por la sangre de Cristo, por medio de la fe. Ellos son los bienaventurados, los participantes de la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y por eso aquí Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, no, 9, ¿verdad? Verso 9, y el ángel me dijo, escribe. A Juan manda, ¿verdad? Escritor del Apocalipsis, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabra verdadera de Dios. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Pues ahí se encuentra inmensa bendición, inmensa bienaventuranza, grandemente, ¿verdad? Y entonces, no cualquier persona puede estar sentado ahí como llamado a la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Por eso, Señor, muchas veces y repetidamente, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, el mismo, ¿verdad?, directo hablaba también, y por la Escritura y Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, constantemente el Señor está hablando. Sin que sea, ¿verdad?, perdonado de los pecados, con su pecado ninguno puede ser presentado ante Dios. Nunca pueden estar sentados a la mesa de la cena de las bodas del Cordero, jamás, ¿verdad? Por eso, única condición para estar ahí sentado, ¿verdad? Invitados como novia de Cristo, santificado, justificado, renacido, ¿verdad? A nivel de sentido de ser salvo, justificado, santificado, renacido son igual, ¿verdad? Y entonces, siendo ya perdonado de todos los pecados, salvado, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo, siendo ya hijo heredero de Dios, ¿verdad? En cambio, y la novia de Cristo también, ¿verdad? Entonces uno y pueden ser participantes de esa bendición tan grande. San Mateo, capítulo 26, Señor, están hablando sobre última cena, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero Cristo, antes de ser crucificado y por causa del pecado del mundo entero, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Él quería tomar última cena
juntamente con todos sus discípulos aquí en la tierra, en el aposento donde está preparado, ¿verdad? Y realmente Cristo tomando pan y vino, compartía pan y vino, ¿verdad? Con sus 12 discípulos, aunque uno era, ¿verdad? Traidor. Por su incredulidad entrega a Cristo, ¿verdad? Pero realmente esa última cena tiene también gran sentido, ¿verdad? Gran sentido. Y juntamente con todos los participantes que son salvos, renacidos, un poco vamos a ver el libro San Mateo, capítulo 26, verso 26, dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, así dice, ¿verdad? Sí, entonces aquí, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Estaba tomando última cena antes de ser entregado por Judas Iscariote en el monte de los olivos, ¿verdad? Y si realmente Cristo, Jesús, realmente estaban ya viendo, ¿verdad? Futuro, y también futuro tan cercano que es su crucificación, y futuro y bien lejos, esa es la cena de las bodas del Cordero, que se menciona Apocalipsis, capítulo 19, verso 9, ¿verdad? Ahí están hablando otra cena, esa cena, ya otro sentido, ¿verdad? Esta última cena antes de aflicciones, crucificación de nuestro Señor Jesucristo, para nuestra remisión de todos nuestros pecados por medio de su derramamiento de la sangre, ¿verdad? Por eso el pan simboliza el cuerpo de Cristo que iba a ser bien rasgado, ¿verdad? Bien roto, bien quebrantado, ¿verdad? Para realmente derramar toda la sangre, y se va a derramar su sangre hasta última gota, realmente por causa del perdón del pecado de todos nosotros, para nuestra remisión de todo nuestro pecado. Cristo iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado por su gran amor, ¿verdad? Para todo el mundo entero. Que no oyeron primero esta noticia, los que están junto con Cristo. 12 discípulos, uno es traidor, ya se fue, ¿verdad? Para entregar a Cristo. Y realmente Judas, ¿verdad? Está fuera de esa gracia por su incredulidad. Pero 11 discípulos, después, ¿verdad? Se elige apóstol Pablo para completar 12 apóstoles, 12 discípulos en este punto, ¿verdad? Entonces, ellos conociendo esa verdad tan grande, esta salvación tan valiosa, por medio del sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, hasta morir en la cruz para nuestra remisión de todos nuestros pecados. Por eso Cristo compartiendo el pan y compartiendo el vino, ¿verdad? Comiendo, bebiendo junto, ¿sí? Entonces, Cristo enseña qué significa el pan, su cuerpo, este vino, su sangre. Pues el Señor, ¿verdad? Estaba hablando en el libro San Juan, capítulo 6, ¿verdad? El que come mi carne y el que toma mi sangre tiene vida eterna, dice, ¿verdad? Por eso, comer el pan y vino el mismo no tiene sentido. Eso simboliza el cuerpo de Cristo. Por eso, el que come mi cuerpo, el que toma mi sangre, tiene vida eterna. Así que siendo participante por la fe, ¿verdad? En el cuerpo sacrificado de Cristo y la sangre derramada del Señor, ¿verdad? Jesucristo, ¿no? Uno ya toma como
valor y sentido. Cristo ya fue destruido, ¿verdad? Parte del cuerpo fue destruido, fue rasgado y derramó su sangre hasta última gota por causa de mi pecado. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como dice San Juan capítulo 1, verso 29, ¿verdad? El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ese sentido, Cristo fue bautizado en el primer bautismo, siendo testificado, declarado por medio del Juan el Bautista. Por eso Cristo, ¿verdad? Como Cordero de Dios, cargó el pecado del mundo. El Padre Dios cargó el pecado del mundo entero en Cristo, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 53, verso 5, el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Verso 6 nos explica por qué Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jehová cargó en él, en Cristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? El pecado de todos nosotros. Por eso Cristo, ¿verdad? Y habló esta forma, San Juan 6 y San Mateo capítulo 26 también, ¿verdad? Y toma el pan, este es mi cuerpo, y toma este vino, es mi sangre, ¿verdad? ¿En qué o cómo, verdad? Uno participa en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, por medio de la fe en que Cristo fue rasgado. El cuerpo de Cristo fue rasgado por nuestro pecado, ¿verdad? Como cordero en el matadero, crucificado, ¿verdad? Y derramó su sangre por causa de mis pecados, por todos mis pecados, pecado pasado, presente y futuro, por todos mis pecados, Dios siendo alfa y omega, el principio, el fin, el primer y último. Entonces Cristo es el que vea pasado, presente y futuro como palma de mano, ¿verdad? Así ve todo tiempo completo, desde el principio hasta el fin. Él cargó nuestro pecado y murió en la cruz. En la cruz Él canceló por su muerte del cuerpo y derramando su sangre. ¿Sí? Como dice Levítico capítulo 17, ¿verdad? Versículo 11 dice, la vida de la carne está en la sangre. El derramamiento de la sangre es, ¿verdad? Perder la vida, morir. Eso significa, ¿verdad? Por eso Cristo derramó su sangre total del cuerpo por morir, para morir por causa de nuestro pecado. Como tal está escrito Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte, dice, ¿verdad? Entonces, la paga del pecado es la muerte, por eso Cristo perdió toda su sangre para cancelación del pecado de todos nosotros que están puestos en su cuerpo, cargado en él, y murió para perdonarnos una vez para siempre. ¿Cómo recibimos esta salvación? Por oírlo y creerlo, por la fe, dice, ¿verdad? Por eso, siendo participante de este cuerpo y sangre de Cristo por la fe, perdonado, liberado de todos los pecados, final sellado con el Espíritu Santo, así renacidos. Son nueva criatura en Cristo, creado, ¿verdad? Recreado en este punto, ¿verdad? Creado de nuevo en Cristo, nacido, engendrado en Cristo como hijo de Dios, ¿verdad? Son bienaventurados, son participantes de la cena de las bodas del Cordero. Pues uno que no participa, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, no pueden participar en la cena de las bodas del Cordero, en el cielo, en el aire, ¿verdad? No pueden ser participantes. Por eso, primer participación de uno, ¿verdad? Debe estar aquí en la tierra, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, siendo ya perdonado total, librado del pecado, de todos los pecados por fe, una vez para siempre. Y luego uno ya puede llegar la cena de las bodas del Cordero también. Por eso, primer participación del cuerpo y la sangre de Cristo faltará, uno no puede participar en la segunda cena de las bodas
del Cordero. Imposible, porque ni serán arrebatados. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Por eso no todos los que creen en Dios, no todos los que llaman a Cristo Señor, Señor, participarán en la cena de las bodas del Cordero, jamás. ¿Verdad? Judas Iscariote estaba pegado con Cristo, ¿sí o no? Estaba bien unido aparentemente con el grupo seguidor de Cristo, a la par de, ¿verdad? Pedro, a la par de Juan, a la par de Andrés, a la par de Felipe, a la par de Mateo, a la par de cada apóstol y discípulo del Señor. Jesucristo estaba juntamente con Cristo, comía, oía, aprendía, veía todo milagro, maravilla del Señor. Y juntamente con otro, ¿verdad? Apóstoles aprendiendo todo detalle. Pero Judas quedó fuera de esa gracia, esa bienaventuranza en estar sentado a la cena de las bodas del Cordero por su incredulidad. Pues absolutamente la salvación es asunto total, personal, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar seguro con Dios, personalizado, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo, con temor al Señor, ¿verdad? Uno dice por boca, yo creo en Dios, pero no tiene temor, ¿verdad? Ni tiene oído para oír la voz de Dios. Entonces ellos, ¿cómo pueden, verdad, decir yo soy salvo, yo soy justo? Realmente uno que es justo, verdadero, debe tener el espíritu temeroso de Dios, espíritu obediente, espíritu oidor de la palabra. Por eso, mis ovejas oyen mi voz, dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso, siendo oveja de Cristo, ¿verdad? Siguen al pastor llamado Jesucristo. Pues uno que congregan a la iglesia, uno que caminan juntamente, ¿verdad? Con los pastores que predican el evangelio y la palabra del Señor, es no seguir al hombre, seguir a Cristo, porque Cristo mismo manda que congreguen. Cristo mismo manda que, ¿verdad? Obedezcan y se sujetados, dice, a vuestros pastores, dice, ¿verdad? Por causa de, ¿verdad? Seguir en paso del Señor, en pos de Cristo. Por eso Cristo, por medio de su iglesia, cuya cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo en esa forma trabaja. Pero uno que ya, ¿verdad? Sí, y ni congregan, ni oye la palabra, ni obedecen, ni tiene temor hacia Dios, ¿verdad? Ahí realmente uno tiene que chequear muy bien si está bien renacido o no, ¿verdad? Como Judas Iscariote, siendo apenas oidor y conocedor de la palabra, pero no cree y no se sujeta a Cristo. Judas nunca llama a Cristo Señor, siempre él llama Maestro y toma a Cristo como un maestro útil, aprovechoso, ¿verdad? Así él tomaba a Cristo para su bienestar, para su ganancia, para cumplir su deseo. Aquí está sujeto Judas a su deseo y pensamiento, que son métodos de diablo, ¿verdad? En manipulación del mundo entero. Realmente, ¿verdad? Los hijos de Dios, los participantes de la cena de las bodas del Cordero, ellos son realmente siendo renacidos sujetos a Cristo, oidor de Cristo, obediente de Cristo, de su palabra y temeroso de Dios también, ¿verdad? Uno camina con buen control, no se sujetan a la carne ni al deseo de la carne y pensamiento de la carne. Va bien, ¿verdad? Uno supera sobre todo esa tentación que viene del mundo, que son seguidores de Cristo. Por eso, mientras que aquí en la tierra debe haber tomado el cuerpo y la sangre de Cristo siendo renacido, caminan aquí como extranjero, como forastero, como seguidor de Cristo, en pos de Cristo uno camina. No haciendo lo que quiera jamás, siendo ya renacido otra cosa, nueva criatura, sellado del Espíritu Santo, ya otra persona que antes, ¿verdad? Pero uno sigue siendo igual que antes, aún algo falta, ¿verdad? Por eso debe pasar muchas aflicciones, tribulaciones y dolor y sufrimiento y quebranto y pena, dolor contra la carne de uno también, mientras que siguen, ¿verdad? Al paso del Señor y conforme a
al Señor Jesucristo, uno supera y pense, ¿verdad? Pensando sobre el mundo entero y así cumpliendo toda la palabra con obediencia, sujetado, ¿verdad? Total a la voz del Señor. Uno congregando toda la vida, unido juntamente con así Cristo, unido con la iglesia y predicando el evangelio, leyendo la Biblia, conociendo más y más, que es la voluntad de Dios, orando, ¿verdad? Y final cumple la palabra también, ¿verdad? Con su sujeción y obediencia. Así vive cristiano mientras que esperan, ¿verdad? Uno, la venida, segunda venida de Cristo para ser participante de la cena de las bodas del Cordero. Una novia, ¿cómo pueden vivir, verdad? Andando con otro varón, otro hombre, esperando a su esposo que va a venir pronto. No es así. Es una ramera. Así que siendo cristianos, ¿verdad? No se unen con el mundo jamás. Contra el mundo, contra la tentación del mundo, contra Satanás, ¿verdad? Contra su propio ego y su carnalidad inconversa, la carne inconversa todavía. Entonces uno contra la carne, no se sujeta a la carne, sino contra la carne inconversa, ¿verdad? Uno dominándola, sigue en el paso de la palabra del Señor para obedecer y sujetarse a Cristo. Así viviendo, ¿verdad? Esperando la venida de Cristo por 10 años, 20 años, 30 años, dependido del día en que haya sido renacido, pueden esperar, ¿verdad? Algunos por ahí 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, un año, un mes. Depende del día en que haya sido llamado por Dios, ¿verdad? Uno esperaría la venida de Cristo con mucho tiempo, poco tiempo. Pero mientras espera al Señor Jesucristo, quien viene como marido o esposo de cristiano renacido, uno cuida su vida con pureza, ¿verdad? Uno que ama a su marido no mira a otro varón. Un hombre realmente ama a su mujer, no mira a otra mujer, jamás, ¿verdad? Por esa fidelidad y pureza, y realmente se hace gran gozo y alegría esa cena de las bodas del Cordero. Por ejemplo, un cristiano viven bien derrotados, ¿verdad? Y también bien, ¿verdad? Corrompidos, supongamos. No va a ser gozoso estar en la cena de las bodas del Cordero, María. Por eso, siendo justo renacido, sellado del Espíritu Santo, tiene conciencia buena, una conciencia limpia y sana, cuida su vida, cuida de su pensar, cuida de su hablar, cuida de su actuar también, ¿verdad? Cuida. No se mete en cualquier suciedad, en cualquier, ¿verdad? Corrupción, nunca, jamás. Por eso, y realmente los participantes de la cena, de las bodas del Cordero, bienaventurados y vencedores, ¿verdad? Triunfantes ellos. Sí, entonces, y por eso acá, y donde leímos, ¿verdad? San Mateo capítulo 26 y verso 26, están hablando ya la cena, primer cena, más bien, ¿verdad? No, más bien última cena, ¿verdad? Antes de crucificación de Cristo, pero los que son participantes de esta cena comiendo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tomando la sangre de Cristo. No solo, ¿verdad? Participar en Santa Cena no está hablando aquí, ¿verdad? Participarse uno por la fe en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo que fueron, ¿verdad? Y sacrificado en la cruz por causa del pecado de uno, pecado del mundo. Por eso uno que depositaron total su fe en la sangre de Cristo como señal total de su castigo, castigo de su propio pecado, ¿verdad? Por eso uno queda liberado del pecado y cree en esto. Y viene el sellamiento del Espíritu Santo, uno ya vive, ¿verdad? Para Cristo, con corazón limpio, conciencia limpia, con sujeción y obediencia a la palabra de Cristo, congregando juntamente con la iglesia de Cristo. Ese asunto muy importante, la congregación. Siendo justo, ¿verdad? Señor ya llamó como un gran, ¿verdad? Visión, como Señor dijo a Pedro, quien está temblando por su pecado, no temas, no temas, Simón,
¿verdad? No temas, porque yo me encargo tu pecado, yo voy a morir en tu lugar por tu pecado juntamente con el pecado del mundo. Al que está temblando por su pecado, Señor dijo, no temas, porque yo me encargo tu pecado. Pero después, Señor, que dice, sígueme en pos de mí y yo te haré pescador de hombre. Juntamente más bien Cristo llama, ¿verdad? A la par de Pedro, Andrés también, ¿verdad? Por eso yo os haré pescador de hombre. Seguid en pos de mí, pescadores de hombre. ¿Cómo Señor hace pescadores hombres a Pedro y Andrés? Y a Juan y Jacobo, y a todos los discípulos llamados por Cristo? Para ser pescadores, ¿verdad? Realmente primero tiene que estar sobre el mar. En el mar, pero sobre el mar tiene que estar. En el mar, hundido en el mar no sirve. Por eso tiene que estar en la barca, ¿verdad? Cuyo capitán es Cristo. Hoy en día, ¿verdad? Mucha iglesia falsa, ¿verdad? Aparentemente tiene figura de barca, tiene, pero siempre con hueco. Nivel del mundo, nivel de barca iguales. Entonces el mundo es. Esa barca no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo vence al mundo, vence al mar, vence la potestad del mar, ¿verdad? Y siempre la ubicación de la barca verdadera, donde Cristo está sentado como capitán, sobre el mar está, ¿verdad? Por eso todos los pescadores sabios y obedientes, sujetos a Cristo, está dentro de la barca. Intentó Pedro caminar solo, sin Cristo, sin iglesia, sin barca, se hundió. Obviamente se hunde. Pues uno que no congrega se hunde en el mundo, se debilita, pierde mucha fortaleza y mucha bendición que puedan disfrutar mientras vive aquí en la tierra, venciendo al mar, venciendo al mundo. Pero uno que se aparta de la barca se debilita como Pedro. Pedro era, verdad, sumo discípulo. Entre todos discípulos está en primer lugar, pero él solito se hunde en el mar. Pero los que son inferiores que él, más débil que él, pero nunca ellos se hunden porque está dentro de la barca. Eso es el efecto tan grande de la congregación. Esta vez, ¿verdad? Por medio de la pandemia, muchos cristianos quedan, ¿verdad? Muy ya perezosos también, ¿verdad? Por causa de excusa de la pandemia no congregaban presencialmente, virtualmente, sentado en casa, de vez en cuando tirado su cuerpo, ¿verdad? En un sillón, ¿verdad? Haciendo sus oficios y casero, ¿verdad? Está escuchando, la palabra dice, pero no está escuchando nada, ¿verdad? Por eso ya ahora ya terminó la pandemia, ya tiene que estar unido directamente con la iglesia. La iglesia siempre, ¿verdad?, llevaba culto presencial. Así que siendo justo, renacido ya tiene que congregar ya, ¿verdad? Para no perder mucha fortaleza y bendición y victoria que Dios quiere brindar a cada justo renacido, ¿verdad? Como que están todos los discípulos dentro de la barca, si pensan al mar, pero solito intentó caminar Pedro, pero él se hundió. Cristo tomando su mano, diciendo con un regaño más bien, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tomando su mano, saca del mar, lo lleva dentro de la barca. Ahí es tu ubicación. Ahí yo te mando bendición y victoria y cumplimiento de la ambición que yo te encomendé como pescador de hombre, ¿verdad? Por eso, Pedro, tú tienes que estar ahí, en la congregación, en la iglesia permanecido. Ahí Dios manda fortaleza, muchos frutos y disfruta mucha bendición del Espíritu Santo y crece y lleva mucho fruto hermoso y espiritual y también aceptable ante Dios y testimonio de victoria. Y comunión entre todos justos, ¿verdad? Unos se gozan, unos disfrutan mucha paz, mucha bendición. Así, ¿verdad? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo para participar en la cena de las bodas del Cordero, mientras vivimos aquí en la tierra, juntamente con la iglesia, bien congregado, permanecido en la vid, en Cristo, en la iglesia, en la barca en este caso, ¿verdad? Siendo vid, siendo pámpano o rama de la vid, permanecida en ella, en la vid, lleva frutos. Siendo pescadores en la barca, pesca y lleva, ¿verdad?, muchos hombres salvados. Así pueden cumplir la ambición
con la cual Cristo llamó a cada uno también, ¿verdad? Por eso, hasta llegar a esa boda de las bodas, no, esa cena de las bodas del Cordero. Nosotros aquí en la tierra realmente tenemos que estar bien pendientes juntamente con la iglesia de Cristo, que somos participantes del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo no buscaba bienestar aquí en la tierra. Cristo nunca buscaba, ¿verdad?, una comunidad, facilidad. Cristo nunca buscaba aquí en la tierra, ¿verdad?, vanagloria. Cristo nunca buscaba para cumplir su deseo, ¿verdad?, según la carne. No, jamás. Ni según su ojo. Jamás. Cristo, ¿verdad?, se sujetó a la voluntad y a la palabra del Padre. Punto. Así nosotros, siendo seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que vivir como tal. Cristo pasó adelantado antes que nosotros, imitando a Él tenemos que vivir, ¿verdad? Por eso siempre es importante estar junto con la iglesia. Ahí viene fortaleza y bendición y viene poder para llevar frutos y pescar muchas almas para Cristo también, ¿verdad? Después, nosotros con buena acción vamos a participar con hermoso testimonio y cántico para la gloria del Señor. Participaremos en la cena de las bodas del Cordero. Por eso aquí, donde nosotros, ¿verdad?, en el principio leímos Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero poquito antito, ¿verdad? Señor mencionó primero, aquí estamos ya viendo la panorama que pasa en el cielo, mientras que se destruye, ¿verdad?, en el medio del fuego, la tierra y el mar completo. Pero aquí estamos en el cielo, ¿verdad? Según esa panorama que está presentada, según la revelación que Dios dio a apóstol Juan. Él escribe de la panorama celestial, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mencionó poquito anterior, verdad? Aquí vemos verso 6 hasta 8, yo leo. Del mismo capítulo 19 de Apocalipsis, y oí como la voz de una gran multitud, como el restruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, alaban todo lo justo a Cristo. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y dejémosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia, junta de todo santo justo renacido, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso los santos no solo se presentan ante Cristo, ¿verdad?, por la gracia nada más, no. Yo soy salvo, yo vivo desastre. Puede ser presentado como novia de Cristo gloriosamente. No, no se equivoque así. Siendo salvo en un día, momentáneamente, cuando llega a ser, ¿verdad?, liberado del pecado por el poder del evangelio, por la gracia del Señor, sellado con el Espíritu Santo, ya renacido, nacido. Uno físicamente nace, tampoco, ¿verdad?, se quedan parados así. Así desnudo se queda toda la vida, no. Así, ¿verdad?, sin crecer se queda así un bebé, no. Sin vestirse, no. Sin cuidarse, no. Sin educarse, no. Un bebé recién nace, pelado nace, desnudo nace, ¿sí o no? Pero se cuida por su madre, por su padre, educado, ¿verdad? Y así ya tomando leche crece. Y creciendo más y más inteligencia distingue cuál es lo sucio, cuál es el limpio. Pues uno mismo distingue, ¿verdad? Ya como andar, ya también distingue la cara de persona que se presenta ante él. ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? ¿Quiénes son sus hermanitos? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde no tiene que estar? En cada cosa aprende este bebé, ¿verdad? Crece y crece y crece. Por eso, siendo renacido por la gracia del Señor, no tiene que estar parado así. Tienen que crecer a nivel de obra justa, limpia, sana, santa también. Por eso aquí están hablando sobre la vestidura, ¿verdad? Como
Lino fino, dice, lino fino limpio, resplandeciente, dice, porque el lino fino es, dice, ¿qué es el lino fino? Que se da, se ha concedido, ¿verdad? Por Señor a la novia, a cada justo renacido, ¿verdad? ¿Qué es? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso, acciones justas de los santos se acompañan junto con cada justo renacido ese día. Por eso nuestra acción importante, mientras vivimos aquí en la tierra, debe haber sido renacido gratuitamente por la gracia, desde aquel tiempo hasta llegar a la cena de las bodas del Cordero del Señor. Tenemos que llevar obra justa, obra limpia, obra resplandeciente, así acciones, ¿verdad? Santa, limpia y resplandeciente ocupamos para no quedar uno desnudo en la boda del Cordero. Sí, por eso este punto nosotros tenemos que cuidar muy bien. Algunos pueden pensar, ¿verdad? Yo soy salvo por la gracia, punto. Primero se duda ese tipo de persona que se haya sido salvo. Porque siendo justo renacido, teniendo, ¿verdad? A Cristo Jesús, quien fue sacrificado para salvación tan grande de cada uno de nosotros, uno, ¿verdad? Y realmente automáticamente reacciona. ¿Con qué pagaré esta salvación tan grande? ¿Con qué pagaré ese amor tan grande? ¿Con qué pagaré esa gracia tan inmensa que el Señor me ha dado? Señor, ¿cómo yo podría hacer? ¿Qué haré para agradecer esta bendición tan grande? Porque el apóstol Pablo hasta la muerte estaba corriendo para obtener la salvación. No, él siendo salvo toda la vida, ¿verdad? Siendo siempre salvo él, ¿verdad? En este punto, renacido, no pierde la salvación una vez la tiene, sellado con el Espíritu Santo, con poder del Evangelio en el cual uno llega a creer, no pierde la salvación. Pero uno siempre, ¿verdad? Desea agradecer al Señor. En el fondo de conciencia, en el fondo de espíritu hay gran gemido, diciendo en sí, ¿verdad? ¿Cómo pagaré esa gracia tan grande? ¿Cómo pagaré esta salvación tan grande? ¿Cómo pagaré, verdad? Ese amor tan grande, imposible pagárselo. Pero uno intenta servir al Señor con su vida, con su acción, ¿verdad? Con su tiempo, con sus materiales, con su cuerpo, con su vida hasta la muerte uno final, sirve al Señor Jesucristo, obviamente, porque uno recibió una salvación tan grande por la sangre, ¿verdad? De Cristo Jesús, por gran sacrificio de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, llamado Jesucristo. Por eso ahí nace acciones, nace vida, nace obras, porque uno cree en el Evangelio ya. Por eso Santiago está hablando sobre la fe, ¿verdad? Sin obra la fe está muerta, dice. Por eso hoy en día, ¿verdad? Mucha gente se confunde. Cuando uno lee Romanos, dice, la fe sin obra está hablando, porque la fe con obra termina con maldición. Santiago están hablando la fe sin obra está muerta, dice. Se confunden entre dos libros, ¿verdad? Romanos para salvación está hablando, ¿verdad? La fe sin obra debe ser. ¿Por qué? Nuestra obra, sea como sea, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Por eso no se agrega mínima obra nuestra en la obra hecha de Cristo Jesús por nuestra salvación. Cristo hace desde el principio hasta el fin. Él solo hace para nuestra salvación. Por eso recibimos por fe sin obra nuestra, gratuitamente recibimos la salvación, ¿verdad? En el Evangelio hecho por obra de Cristo únicamente. Ahí no se agrega nunca mínima obra nuestra, ni petición, oración, acepción, oración de fe, nada, ni bautismo, ni diezmo, ni ofrenda tampoco. En este punto de la salvación, nada se agrega. Solo Cristo consumó en la cruz. Él dijo en la cruz, ¿qué dice? San Juan capítulo 19, verso 30. Debe haber recibido el vinagre y dijo, he aquí, no consumado, dice, ¿verdad? Consumado es, después de haber dicho, se entregó su espíritu. Cristo murió, debe haber dicho esto. Consumado es, Cristo con su sangre, con su muerte,
canceló nuestro pecado una vez para siempre por todo nuestro pecado. Por eso Él dice, consumado es. Así que fue consumado ya. Ahí no se agrega nuestra obra, nada obra. Por eso Romanos está hablando por la fe sin obra nuestra. Para salvación de cada uno, Romano dice. Pero Santiago está hablando a lo justo, a lo santo está hablando. A los que son ya renacidos, a los que son salvados, a los que son ya renacidos, sellados del Espíritu Santo, está hablando ahí. ¿Cómo no va a llevar acción de los santos? ¿Cómo no va a llevar obra santa, limpia, justa, aceptable ante Dios? Por eso Santiago está hablando a lo justo de cómo comportarse en la tierra, ¿verdad? Como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, como salvo en Cristo, ¿verdad? Por eso Santiago constantemente están hablando, la fe trabaja con obra, la fe se manifiesta por la obra, la fe sin obra está muerta, como espíritu, cuerpo sin espíritu ya está muerto, así dice, ¿verdad? Por eso ahora aquí se mide, ¿verdad? Se mide las acciones justas de los santos. Por eso muy importante cuidarse muy bien cada uno de cómo comportarse aquí, cómo hablar, cómo accionar, cómo trabajar, cómo caminar. Si se equivoca, puede equivocarse por ser humano, ¿verdad? Uno puede pecar también, ¿verdad? Por ser humano, por tener la carne inconversa todavía. Y diablo cada rato tentando, ¿verdad? Para derivar a lo justo también, como león rugiente, ¿verdad? Busca para hasta los escogidos. Escogido quiere decir a los santos justos renacidos, ¿verdad? Para devorar, dice. Por eso cuando se descuida su vida de cómo caminar cuidadosamente ante Dios, diablo domina y uno puede pecar. Pero repetidamente nunca tiene que ser arrepentido, ¿verdad? Arrepentirse es dejar esa mala acción, confesando ante Dios, ¿verdad? Lo que está mal y apartarse del mal vida, ¿verdad? Para reponer, encaminar en el camino limpio, llevando una vida santa, limpia, justa. Por eso primero Juan están hablando sobre confesión de justo, ¿verdad? Esa confesión no de pecadores, sino de justos. Siendo justo uno confiesa cuando está mal para arrepentirse, ¿verdad? Caminar de nuevo, nuevamente en el camino limpio, sano, justo también. Para llevar acciones justas como los santos ante Dios. Por eso eso se mide y se compara con el lino fino. Por ejemplo, uno no tiene acciones justas de siendo justo, santo, se quedan pelados, desnudos. Una novia desnuda, pero gozosa totalmente o no. Una boda, una mujer aparece bien despeinada, ¿verdad? Y descalza, y también medio, ¿verdad? Desnuda, no tiene ni, ¿verdad? Lino fino, no está bien vestida, no está así. Entonces una novia avergonzada total. Siendo justo hay que cuidar de cómo vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Porque se va a medir la obra y las acciones de cada justo renacido. Por eso ahora Apocalipsis capítulo 19, verso 8 dice, y a ella, a su esposa, a su novia, ¿verdad? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de lo justo, pero no tiene acciones justas de lo justo, no tiene lino fino, que se va, ¿verdad?, conceder. Entonces uno queda medio desnuda, ¿verdad? Estaría muy avergonzado. Pues mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, primero obediencia, congregado, permanecido en la vida, siendo justo, como dice San Juan 15, verso 3. Vosotros estáis limpios, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí lleva muchos frutos, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es permanecer en la vid? Permanecer en la iglesia, ¿verdad? La cual es cuerpo de Cristo. La vid verdadera es Cristo, como cabeza está en su iglesia. Por eso permanecer en la vid. En la iglesia, congregado fielmente, ahí inicia primero obediencia y crecimiento y
disfrutar la bendición que viene de lo alto del Padre por Espíritu Santo también. Pero siendo sabio, nunca se aparta de la iglesia. Siendo sabio, nunca, ¿verdad?, menosprecia a la iglesia de Cristo. Jamás. ¿Verdad? Sí, por eso, y aquí, y versículo 9, Apocalipsis capítulo 19, verso 9, ya se conectan, ¿verdad? Debe haber dicho sobre acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Equivocado. Pero Juan no tenía algún concepto tan claro en este punto. Por eso él, ¿verdad?, estaba a punto de adorarle. Como dice este ángel, ángel del Señor. No es ángel desobediente como demonios y diablos, no es, ¿verdad? Obviamente. Verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Porque ese ángel y menciona algo tan grande, revela tan grande según la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso está muy, ¿verdad?, y impresionados, emocionados, ¿quién? Apóstol Juan. Por eso estaba casi a punto de postrarse, ¿verdad?, su pie para adorarle, dice. Y el ángel, ¿verdad?, él me dijo, mira, no lo hagas, dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién adora? A Dios únicamente. El Dios es adorable únicamente. Ángel no, ¿verdad? Por eso, y diablo es también un ángel, ¿verdad? Rebelde, desobediente, ¿sí o no? Por eso engaña a la gente por mucha doctrina falsa, mucha enseñanza falsa. Diablo, ¿verdad? Y sujetan al ser humano, ¿verdad?, para que ellos adoren a él. Él es diablo. De vez en cuando, siendo ser humano también altivo, ¿verdad?, quiere caer ahí, ¿verdad? Por eso ahí se viene ya mucho, ¿verdad? Mucha secta, mucha cabezal de secta. Él quiere ser adorado por sus seguidores. Todo eso viene por obra de diablo, obra de Satanás viene. Nuestro Dios es único, adorable. Nunca ningún ángel es, ningún ser humano tampoco, jamás. Solo nuestro Dios es adorable, él debe ser adorado, porque es digno para esto. Entonces, ¿qué papel tiene ángeles? Ángeles son sirvientes de Dios. Y también no solo sirviente de Dios, sirviente de nosotros también. ¿Qué papel tiene ángeles? Ángel es mensajero, ¿verdad? Enviado por Dios para llevar el mensaje del Señor. Por eso ya como en este caso, ¿verdad? Y llegando ese ángel ante la presencia de Dios, ¿verdad? Llegando a Juan, revela cada detalle según la voluntad de Dios, según la palabra del Señor, según la revelación de Dios, ¿verdad? Ángel es sirviente de Dios y de Juan también, más bien en este sentido. Poniendo a Juan como hijo de Dios, heredero de Dios, en este sentido, ángel no alcanza ese rango de ser heredero de Dios, hijo de Dios, no alcanza ángel. Ángel sirviente, punto. Una criatura, punto. No es hijo de Dios. Por eso Hebreo capítulo 1 está hablando muy claramente sobre este punto, ¿verdad? Ningún ángel esos son hijos de Dios. Incomparable con Cristo. Cristo es el que es adorado por todos los ángeles, ¿verdad? Ningún ángel es adorable jamás. Cristo sí. Por eso Dios manda a todos los ángeles a adórenle, dice. Lea con tiempo Hebreo capítulo 1. Último verso, ¿verdad? De Hebreo dice, final ya que es el papel de ángeles, ¿verdad? Aquí dice Hebreo capítulo 1, verso 14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, dice. Por eso, los ministerios o ministradores, ¿verdad? Espíritus ministradores que son ángeles, ángeles de Dios, ¿verdad? Ellos, ¿para qué enviados? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por eso todos los ángeles nos sirven, ¿verdad? Nos sirven a nosotros que somos herederos de la salvación. Siendo salvo, se cambia su rango como hijo de Dios, heredero de Dios.
Por eso, hermano de Cristo se hace. Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo. Comparando, ¿verdad? Como humanamente, hijo de un jefe y empleo de un jefe. ¿Cómo se compara? El hijo heredero de esa empresa. Como empleo, no, aunque es pielísimo, pero sigue siendo empleado. Así que los ángeles, ¿verdad? Son sirvientes para los que, ¿verdad? Habían de ser herederos de la salvación. Ahora, siendo salvo hijo de Dios, somos, ¿verdad? Superior que los ángeles más bien. Por eso en Salmo 103 también están hablando sobre el papel de los ángeles. Ellos son cumplidores de toda la palabra según toda la promesa de Dios, ¿verdad? Y sobre el mandato del Señor. Poquito vamos, Salmo 103. Voy a mencionar un poco de papel de los ángeles, ¿verdad? Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros, ¿quiénes son? Sus ángeles, los ángeles de Cristo, de Jehová, ¿verdad? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. ¿Qué hacen? Ejecutan la palabra de Jehová a cumplirla siempre. Ellos nunca mandan, son mandados por Jehová, cumple su palabra, sujeto y obedeciendo a Jehová, obedeciendo a la voz de su precepto. Obediente los ángeles, ¿verdad? A la voz de su precepto dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ángeles, ¿verdad? Ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Qué hacen los ángeles? Hacen su voluntad, la voluntad de Dios únicamente, ¿verdad? Sirviente. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová, así dice. Por eso ellos siempre según orden de Dios, según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, ellos cumplen cada mandato del Señor únicamente, ¿verdad? Pues ellos son enviados como espíritus ministradores para favor de servicio, también para favor de los que habían de ser herederos de la salvación, a los que iban a ser salvos, como nosotros ahora somos salvos. Somos hijos de Dios, tenemos a los ángeles como nuestros sirvientes, ¿verdad? Por eso no es adorable jamás ningún ángel, ¿verdad? Hasta arcángel Micael, ¿verdad? No es adorable. Eres sirviente de Dios y sirviente para nosotros también, ¿verdad? Por ser hijo de Dios nosotros. Por eso aquí, y Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Capítulo 19, verso 10, están hablando, ¿verdad? De este punto. Y yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. El médico, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios únicamente, a Dios nada más, ¿verdad? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Por eso, y realmente muy importante, ser participante de la escena de las bodas del Cordero. ¿Quién? Solo santo. ¿Quién? Solo justo, renacido. Solo hijo verdadero de Dios pueden ser participantes. Por eso, toda junta de lo justo llama la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Así, la novia de Cristo puede estar sentada a la mesa de la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Ustedes sí son renacido, justo, sellado por el Espíritu Santo, está sujeto a Cristo y también teme al Señor. Uno sabe distinguir ya cuál es lo bueno y lo malo, cuál es la luz y la tiniebla. Tiene oído para seguir la voz del Señor, nuestro pastor principal, ¿verdad? Bendecidos son. Sí, sigamos para adelante hasta sentarnos, ¿verdad? En la cena de las bodas del Cordero. Así hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, hacemos todo, pero todo nuestro corazón para hacer toda su voluntad y salvando muchas almas con poder del Evangelio de Cristo.
por el cual el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Donde hay fe, siempre el Espíritu Santo actúa grandemente, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición. Primero por la salvación y luego la iglesia. En la iglesia de Cristo permanecido, realmente disfrutamos mucha bendición, victoria y gozo y alegría y paz y testimonio, alabanza y cántico diario, Señor. Y también llevando muy profundo reposo en nuestro espíritu y con gran esperanza esperando a nuestro Señor Jesucristo y venciendo sobre todo el mundo entero para pescar a muchas almas conforme a la voluntad divina del Señor. Como Señor, con tal de esa bendición tan grande que podemos disfrutar, siendo salvo, permaneciendo en la vida verdadera, en la iglesia de Cristo, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que sean bien activos en congregar con obediencia y también compartir el evangelio sin cesar para rescatar a muchas almas. Como tal, Señor nos promete en San Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas os serán añadidas. Señor, muchas gracias por su bendición tan grande y confiamos en usted diariamente. Cada segundo más bien, Señor, que nos guíe y nos bendiga siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, nos vemos entonces hoy en 8 y siempre en la iglesia. Nos vemos congregados, ¿sí? Hasta luego.